En los albores de un tiempo donde los dioses caminaban entre los mortales y los destinos se tejían con hilos de oro y tragedia, existió una joven cuyo nombre resonaría a través de las eras: Medusa. Pero antes de ser el terror petrificante de los mitos, antes de que su cabellera se retorciera en un nido de serpientes hisciantes, ella fue la encarnación de la gracia y la pureza. No nació monstruo, sino con una belleza tan etérea que rivalizaba con el primer rayo de sol que besa la espuma del mar. Su piel, de un lirio inmaculado, sus ojos de un color amatista profundo que reflejaba la serenidad de un lago alpino, y sus cabellos cascadas de ónix brillante que caían sobre sus hombros con la suavidad de la seda más fina. Desde temprana edad, Medusa dedicó su existencia a la diosa Atenea, la sabia deidad de la guerra justa, la estrategia y las artes. Ingresó como sacerdotisa en el templo de la diosa, un santuario de mármol blanco y columnas doradas, donde el incienso purificaba el aire y los cánticos sagrados elevaban el espíritu. Este era su mundo, un refugio de devoción y paz, alejado de las turbulencias del mundo exterior. En este sagrado recinto, Medusa florecía. Su piedad era inquebrantable, su fe un faro. Creía ciegamente en la protección de Atenea, en la justicia de los olímpicos y en la inviolabilidad de su santuario. Los días de Medusa transcurrían entre ofrendas, oraciones y el cuidado del templo. Su presencia aportaba una luz especial al lugar, y su voz, al entonar los himnos, parecía elevarse más allá de los cielos, tocando las esferas divinas. La gente de la ciudad la admiraba, no solo por su belleza incomparable, sino por su virtud y su profunda conexión con lo sagrado. Era la personificación de la inocencia, la promesa de la bendición divina. Nadie, ni siquiera ella misma, podía concebir que el destino, tan caprichoso y cruel, ya tejía una sombra sobre su existencia. Una sombra que transformaría la luz de su vida en la más oscura de las maldiciones, y su belleza en el más temido de los terrores. Una calma engañosa precedía la tormenta que estaba por desatarse, una tormenta que probaría los límites de la justicia divina y la fragilidad de la inocencia. El santuario de Atenea, habitualmente un remanso de paz y devoción, comenzó a sentir una presencia inusual. No era la vibración apacible de la energía divina a la que Medusa estaba acostumbrada, sino algo más denso, más imponente. Era Poseidón, el impetuoso señor de los mares, el que agitaba los océanos con su tridente y hacía temblar la tierra con su cólera. Inicialmente, su interés en el templo de Atenea era inexplicable, pues rara vez se adentraba en los dominios de su temperamental sobrina. Pero pronto una razón se hizo clara, y esa razón tenía el rostro de Medusa. Poseidón, conocido por sus pasiones desbordadas y su incansable búsqueda de belleza, había posado sus ojos sobre la joven sacerdotisa. No se manifestó de inmediato con la furia de una ola o la solemnidad de un dios enfadado, sino con una sutileza que era, si cabe, aún más inquietante. Medusa comenzó a sentir una mirada persistente sobre ella, una sensación de ser observada incluso en los momentos más íntimos de su devoción. Las brisas marinas que antes traían frescura al templo, ahora parecían susurrar su nombre con una insistencia inusual. Pequeños temblores sacudían el suelo de mármol de vez en cuando, casi imperceptibles, pero lo suficiente para generar una punzada de ansiedad en su corazón. La sacerdotisa, en su inocencia y profunda fe, intentaba ignorar estas sensaciones. Atribuía los escalofríos a los cambios de clima o a su propia imaginación, a pesar de que su instinto, esa voz interna que a veces es más sabia que la razón, le gritaba que algo no andaba bien. Se aferraba más a sus oraciones, redoblando su devoción a Atenea, buscando refugio en la luz de su protectora. Atenea me resguardará, se decía a sí misma una y otra vez, convencida de que su pureza y el sagrado recinto la harían intocable. Nunca se le ocurrió que la amenaza no vendría de un mortal ni de una bestia salvaje, sino de un dios, uno de los poderosos olímpicos a quienes tanto veneraba. La presencia de Poseidón se hacía cada vez más tangible, una sombra inmensa que se cernía sobre la delicada flor que era Medusa.
prometiendo una tormenta que ni los dioses más sabios podrían haber anticipado. La premonición que acechaba a Medusa se materializó en una noche que el tiempo jamás olvidaría. La luna, un disco pálido y distante, derramaba su luz argéntea sobre el templo de Atenea, transformando el mármol en un espectro brillante. Medusa, inmersa en sus ritos vespertinos, se movía con la gracia de una sombra, ajena al inminente desastre. El aire, denso con el aroma del incienso y la promesa de la noche, se cargó de repente con una presencia abrumadora, una fuerza primigenia que no era de este mundo. El suelo tembló, no con la sutil inquietud de antes, sino con la furia sorda de un terremoto, haciendo crujir las antiguas columnas. Fue entonces cuando la gigantesca forma de Poseidón se hizo visible, no en una aparición sutil, sino con la irrupción violenta de una ola monstruosa que rompe contra la costa. Entró al templo con la impetuosidad del mar embravecido, sus ojos de abismo fijados en la aterrorizada sacerdotisa. El santuario, antes un bastión de paz y pureza, se convirtió en el escenario de una pesadilla. El eco de sus pasos resonaba como truenos, cada uno profanando la santidad del lugar. Medusa, paralizada por el terror, sintió como el aire se helaba a su alrededor, mientras su fe se enfrentaba a una realidad brutal e incomprensible. Clamó a Atenea con una voz que por el pánico apenas era un susurro quebrado. «Atenea, mi diosa, protégeme, ayúdame», suplicó con la desesperación de una criatura atrapada, con los ojos llenos de lágrimas que aún no habían comprendido la magnitud de la tragedia. Se retorció, intentó huir, pero la presencia del dios la inmovilizaba. La oscuridad de la noche, aliada con la sombra imponente de Poseidón, envolvió el altar. Los cánticos de paz se ahogaron en el silencio de un sacrilegio. Cada fibra de su ser, cada oración que había ofrecido, cada acto de devoción que había profesado, fue violentado en ese instante. El templo, el corazón de su existencia, su refugio sagrado, se manchó con una mancha imborrable, y en medio de su agonía, el silencio de los cielos fue la respuesta más desgarradora. No hubo relámpagos ni intervención divina, solo la oscuridad y la brutalidad de un Dios que se creía por encima de todas las leyes, incluso las suyas. El amanecer se filtró a través de los huecos del templo, pintando de un gris mortecino la escena del sacrilegio. Medusa yacía en el suelo de mármol, no inconsciente, sino en un estado de shock catatónico. Su cuerpo no sentía el frío del suelo, ni la rigidez de sus propios miembros. Su alma se había encogido en un rincón oscuro de su ser, buscando refugio de una realidad insoportable.